que nuestro sistema político no sirve. O sea, la verdad que no podemos elegir a nadie, todo es por dinero y desgraciadamente pues muchos abogados han prestado a que las leyes sean vulneradas, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, déjenme comentarles. Es muy importante tomar en cuenta, máxime, que estamos a las puertas de las elecciones nacionales nuevamente aquí en Guatemala. Es importante que tomen en cuenta esta opción o que empecemos a analizar en qué estamos fallando. Yo no voy a votar porque igual ganan los mismos. Yo no voy a votar porque siempre va a quedar la persona que yo no quiero. Yo no voy a votar porque todo es un grupo de corruptos. Pregunta, ¿qué está haciendo usted para que eso cambie? Ah, dicen que fulanito es ladrón. Recordemos que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar y de darnos a la tarea. Nuestra carrera es bastante ad hoc para guardar la lengua de hablar lo que no nos corresponde. Recordemos que el delito de levantar falsos, el delito de, eh, ¿cómo se llama? De hablar cosas que no son. Difamar. ¿Difamar? Muy bien. La difamación es uno de los delitos penales. Entonces, debemos de tomar en cuenta todas estas situaciones que a la larga, lastimosamente, hay algunos estudiantes que se ocupan a dar su punto de vista y su opinión sobre personas sin tener el fundamento para poder hacerlo. Entonces están cayendo, perdón, en el juego atractivo de la política. O sea, la política es correcta, la política es buena. Lo que es malo son los actores de la política. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta nosotros. Que nosotros no podemos decir, ay, todos los de izquierda son malos, todos los de derecha son malos, que todo, tratemos de ubicar a la persona, porque en partidos políticos hay personas muy buenas. El problema está en que esas personas han elegido el partido que les dio la oportunidad para salir, ¿verdad? Dime, Wilfried. Sí, Darío. Muy buenas tardes, licenciada, qué gusto saludarle y qué bueno tenerla otra vez en clase. Mi opinión respecto a lo que se está platicando radica en que tal vez, como usted dice, dentro de la política que es buena para un Estado organizado y democrático como lo es Guatemala, ¿verdad? Es bueno en sí que haya política. El problema en nuestro país, y lo que yo opino, es el sistema que está corrompido, por decirlo así, ¿verdad? Porque, digamos, la política en ningún caso es mala, más sin embargo los sistemas que se implantan, sí. Esa es mi opinión. Exactamente, tienes toditita la razón, Darío. Son los sistemas o la aplicación de los mismos, ¿verdad? En el caso no podemos decir de que no hay personas que van a llegar exactamente, los que llegan al poder. Mi papá siempre decía, tenía un dicho que decía que en arca abierta hasta el más justo peca. Y tiene razón, ¿verdad? Entonces, ¿quién de nosotros, por ejemplo, si tenemos, somos la primera persona de nuestra familia que tiene la oportunidad de llegar a uno de esos cargos públicos, no va a querer ayudar o apoyar a su familia? Entonces, ¿qué delito estaríamos cometiendo? Nepotismo, ¿no? Exactamente, entonces es importante, ¿verdad? No caer en ese juego, pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros sabemos perfectamente que nuestra familia necesita esa oportunidad de trabajo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos si en realidad estamos viendo que nosotros tenemos la oportunidad de salir adelante, pero no podemos olvidarnos de que atrás tenemos colas? Que si podemos bien brindar la mano, podemos hacerlo, ¿verdad? El problema que yo creo que radica
en la forma de cómo se hace, ¿verdad? Porque también hay familias que no tienen necesidad de verdad estamos hablando de necesidades económicas, y tienen a todo el familión metido en el Congreso de la República de Guatemala, y si no en los ministerios, y si no en otras instituciones. O sea, y ganando unos salarios como de 30,000, 40,000 quetzales y no llegan. Y aparte de todo, pelean por el plato de comida que les están negando en el Congreso. O sea, eso es bastante complicado, ¿eh? Es triste. Ahí es donde decimos nosotros, llora nuestro pueblo, porque en realidad ahí sí se están pasando. Tienen un salario muy atractivo los diputados, que paguen su comida, que paguen su teléfono. Si las personas con salarios mínimos pagan su teléfono, pagan su transporte, pagan su comida, es opinión muy personal, ¿verdad? Yo creo que solamente así vamos a lograr tener un país donde en realidad la democracia se puede jugar un papel muy importante en nuestro pueblo. Dime, Wilfrido. Yo creo que les quedó levantada la mano a ustedes. Yo no vi. Sí, gracias. Sí, Sí, tocando ese tema, solo un diputado ha sido como que ha tenido los pantalones, como dicen, para hacer algo así. La otra vez hizo como una iniciativa de que a todos los jefes de ciertas instituciones se les regulara eso, ¿verdad? Incluso desde el Congreso, pero creo que no le dieron ni bola y al contrario creo que fue difamado y ahora está con problemas, ¿verdad? Pero sí sería bueno que se regulara, digamos, en todo caso, el salario de los diputados, ¿verdad? Como usted dice, ¿por qué un 011 que gana 3,500? Porque él sí tiene que llevar hasta su internet a veces, porque en algunas instituciones se los bloquean. ¿Y por qué en el Congreso hay diputados que, digamos, que hasta les dicen, mira, querés iPhone, querés Samsung, y hasta el último modelo, ¿verdad? Y cuando hay niños muriendo de hambre, escuelas de verdad que dan tristeza ver las escuelas, más ahorita que iniciaron clases, y bueno, es mi opinión. Eso es nunca acabar, ¿verdad, Ingrid? Sí, lamentablemente es una situación que estamos viviendo en Guatemala. Miren, a veces yo veo los resultados que tiene El Salvador. Solamente los escucho, tampoco me he puesto a estudiar si directamente está pasando lo que se está diciendo, ¿verdad? Pero hoy en la mañana estaba en un programa que se llama Con Criterio, estaban indicando de que ella había logrado pagar una deuda que había hecho el presidente anterior y nosotros haciendo más deudas de todas, o sea, para más generaciones. Dime, Carlos. Gracias, licenciada. Sí, correcto. Con respecto a eso de la deuda que mencionaba usted de El Salvador, incluso los de partido oposición estaban criticando por qué había pagado eso y de dónde había sacado el dinero para pagar eso. Yo ahorita a fin de año tuve la oportunidad de viajar a El Salvador y todas las carreteras, mire, de primer mundo. Increíble el sistema de, por lo menos de carreteras y de seguridad, porque también decirle que yo me sentí muy seguro en El Salvador, no solo en la ciudad, sino fuera de la ciudad. Y todas las carreteras súper seguras, incluso el límite de velocidad es mucho más alto que el de Guatemala y sin pagar un solo peaje. Increíble, ¿verdad? Lastimosamente aquí el mensaje de él es, si nadie roba, alcanza para todo. Y él lo está demostrando, ¿verdad? Lastimosamente aquí en Guatemala no podemos tener esa forma. Sin embargo, aún se está cuestionando la forma de gobierno. Esto es importante, ¿verdad? Estamos hablando del Estado. Es importante tomarlo en cuenta, que tengamos un pensamiento abierto para poder decir, obviamente, no todos rezamos con las mismas palabras. Es muy importante que en estos cursos ustedes tengan la mentalidad abierta y el respeto que corresponde a cada uno, ¿verdad? Porque si usted va a los tribunales y a usted le toca defender a un violador, ¿qué código va a utilizar?
Indíquenme. ¿Qué manda? El Código Penal. Código penal. Bien, y el procesal penal, ¿verdad? Eso es del lado Penal y de... procesal penal, licenciada. Exacto, si le toca defender al que está siendo acusado. Y si a usted le toca defender a la víctima, ¿qué leyes va a utilizar? El civil. No, La Constitución. obviamente esa la usas entonces. Derecho a la vida. La ley de femicidio Ley podría de femicidio. Ley del organismo judicial, licenciada. Son las mismas leyes, Mismas licenciadas. son las mismas leyes. Las mismas leyes te sirven para meter a alguien a la cárcel y las mismas leyes te sirven para sacar a alguien de la cárcel. Todo está en la aplicación, en la forma, el lugar donde usted esté ubicado, ¿verdad? Porque acuérdese que si a usted le toca defender al que cometió el delito, para usted va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dime, María Elena. Sí, licenciada, buena tarde. Solo con una pregunta. Así como hay leyes que nos defienden a capa y espada a las mujeres, es cierto que también ahora ya hay leyes para los hombres. Le pregunto porque uno tiene que saber siempre, ¿verdad? Me habían dicho que sí, pero ¿qué tan cierto será, licenciada? Ley como la ley de femicidio, no. Es que recuérdate que la ley de femicidio fue creada por tanta aberración que se cometía a las mujeres. Pero en estos momentos se ha distorsionado un poquito la forma de la aplicación de las mismas. Y es lo que les estoy diciendo, depende de qué lado van a estar ustedes puestos para poder meter a la cárcel o sacar de la cárcel a la persona, ¿verdad? Porque si ustedes son contratados para la defensa, ustedes van a hacer hasta lo imposible para sacar a ese violador. Pero si ustedes son contratados por medio de la víctima, ustedes van a hacer lo posible por meterlo al bote y le van a meter la ley de femicidio por todos lados, que es la que utilizan ahorita, ¿verdad? Entonces, es bien importante tomar en cuenta eso, a tener la mente abierta para la forma de cómo vemos las cosas. Esto, ¿por qué puse este ejemplo? Porque yo necesito que ustedes se pongan del lado del político y del lado del espectador, ¿verdad? Para poder dar su punto de vista, para tener una apreciación más clara de los panoramas que estamos viviendo. Dime, Elizabeth. Gracias, licenciada. Buena tarde. Con relación al ejemplo que dio la ley de la niñez y de la adolescencia, es esencial, ¿verdad, Ligda? Y así es. La Procuraduría General de la Nación vela precisamente por proteger los derechos de los niños y adolescentes. Así es. Así es. Increíblemente existen leyes que nosotros vamos a ir utilizando dependiendo de la necesidad de nuestros clientes o de qué o para qué nos están contratando, ¿verdad? Entonces, como les estaba explicando, para defender ustedes tienen que hacer uso de la Constitución, derechos humanos, convenios internacionales, el Código Procesal Penal, inclusive hasta el civil se va a veces dependiendo de si hubo si no le pasaba dinero a la persona, a la fémina que mataron, ¿verdad? Dime, Dixon. Licenciada, buenas tardes. Fíjese buenas que tardes. Recordando todo lo que se está hablando, me acuerdo un personaje que estuvo en la vicepresidencia, que lo acusaron de nepotismo por tener a mayoría de su familia, y lo que él contestó que él no podía negar del pan a su familia. Había una noticia, fue hace poquito, ¿verdad? Yo estaría de acuerdo que una persona tenga a un familiar en algún puesto, que sea una persona que agregue, una persona especializada en el puesto que se va a dar, una persona que vaya a trabajar a beneficio. Pero la mayoría pone gente que solo llena espacios. Se han mirado jóvenes de 19, 20 años en puestos diplomáticos fuera del país, ganando bastante.
Hace poco veía la noticia del presidente Bukele en El Salvador, que lo acusaron también de nepotismo por poner como representante a su hermano por algún acto. Y él contestaba de que sí, efectivamente, el hermano lo había representado, pero a honores. Exacto. Él dijo, miren, mi hermano puede estar en cualquier lado, porque obviamente esa gente es adinerada, puede estar en cualquier lado vacacionando, pero él quiso hacer esto en pos de ayuda, sin ningún beneficio, exactamente. Entonces, si alguien va a agregar, obviamente sí. Los políticos entran y lo primero que le dicen a la gente, mira vos, aprovecha que vas a estar adentro en algún pequeño puesto de alcaldía o algo, este aprovechó porque hizo su casa, hizo pisto. O sea, van con la mentalidad, o sea, el político en el poder ha sido parte del pueblo también. Se miraba, ¿se acuerda usted una protesta donde hubieron, no me acuerdo para el tiempo de quién fue, pero estaba Otto Pérez Molina, estaba Sandra Torres y Álvaro Colón, unidos los tres en la protesta hacia Portillo, creo que era, si no estoy mal. Después ellos se pelearon por el hueso y toda la cosa, y entonces se mira que realmente aquí es un show, ¿no? Es un circo grande, y la gente que va llegando, a muchos se les olvida que lucharon y que gritaron, que dijeron consignas en contra del gobernante, y cuando entraron hicieron lo mismo, peor. Yo creo que todo esto es un circo. Exactamente, tienes toditita la razón, inclusive la persona que está ahorita en el poder, ¿verdad? Era de los principales que sacaban a Pérez Molina del hueso, dirían algunos, ¿verdad? Pero qué triste que se nos olvide a los guatemaltecos, ¿verdad? Así es. Vamos a continuar entonces con el concepto de lo de teoría del Estado, y para llegar a elaborar un mejor concepto de Estado, se parte de los datos que se proporciona la experiencia y se continúa con la labor de reflexión e interpretación, como lo requiere el conocimiento científico. Con base a estas premisas, Francisco Porra Pérez, renombrado tratadista mexicano, discípulo del insigne maestro Héctor González Uribe, afirma que el Estado es un ente complejo. Sin embargo, se refiere a que la teoría del Estado no estudia todos los fenómenos políticos, sino los que dan exclusivamente en una sociedad que tiene características estatales. Luego, para llegar a cabo el estudio reflexivo de su objeto de conocimiento, es decir, pasar del conocimiento vulgar al conocimiento científico del Estado, este autor plantea 5 problemas dentro de su labor de reflexión e interpretación. Cuando estamos hablando del conocimiento científico, es aquel que va a ir atrás de una investigación, ¿verdad? Van a ser años de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en Guatemala no existe democracia. ¿Por qué cree usted que no existe democracia? Voy a hacer uso de todos los métodos posibles, voy a hacer investigaciones, voy a entrevistar personas, voy a utilizar todas aquellas herramientas que el método científico me permite utilizar para dar mi punto de vista de esta reflexión, ¿verdad? Estamos hablando de conocimiento científico. El conocimiento empírico, el conocimiento vulgar, es el que nosotros acabamos de hacer. Nosotros estamos hablando porque lo vivimos. No nos consta, pero lo vivimos. Lo hemos visto, lo hemos escuchado. Sin embargo, no tenemos exactamente las pruebas fehacientes, o no hemos llevado el estudio de el diputado X, tiene a la persona fulanita de tal, con número de DPI, nacida en tal lugar, devengando desde tal fecha. Entonces, para que nosotros podamos tener el conocimiento científico, tendríamos que haber hecho una estructura o una investigación acerca de lo que estamos hablando. Sin embargo, por el conocimiento vulgar es que estamos haciendo esta reflexión que nos está indicando el tema que estamos revisando, ¿verdad? Luego vamos a tener los puntos a determinar son, nos estaban hablando de 5 puntos. Determinar la naturaleza del Estado, es decir, buscar respuestas a qué es el Estado. Llegamos a esa respuesta investigando cuáles son los elementos reales de su composición,
o sea, encontrar sus características esenciales y accidentales. Esto lo vamos a hacer a través de investigaciones o por medio de los métodos científicos, del método científico, perdón. Y utilizando los demás métodos y utilizando las técnicas apropiadas para poder lograr tener todas estas herramientas y construir un todo. Estudiar la organización y funcionamiento del Estado, lo que implica buscar respuestas, cómo es el Estado, para precisar cuál es su estructura y cuáles son las actividades que se desarrollan. Ya lo hicimos, vimos el Estado de Guatemala y vimos el Estado de El Salvador. Hicimos algunas, dimos algunas respuestas de lo que nosotros creemos o hemos escuchado que es lo que está pasando, ¿verdad? Hicimos un estudio comparado respecto a estos dos estados. Detalla los fines del Estado, o sea, buscar respuestas para qué existe el Estado. En este caso se investigará lo relacionado con la meta que ha de alcanzar el Estado. ¿Cuáles creen ustedes que son los fines del Estado? O uno de los fines del Estado. En común. El bien común. El bien común, Lida. Perfecto, el bien común. Sería también la organización de todas las instituciones, muy bien, hablando constitucionalmente, ¿verdad? Sería también garantizar derechos y libertades. Muy bien. Seguridad y paz. ¿Ah? Seguridad y paz. Muy bien. Muy bien. Artículos constitucionales. Precisar la función social del Estado. Se pretende buscar respuestas. ¿Por qué existe el Estado? Es decir, ¿cuál es la razón del ser del Estado? Si es necesario o no la existencia, distinguir su teología o la finalidad específica. Para nosotros estamos dando palabras o conceptos discursivos que no tenemos en realidad la total confianza de que esa es la finalidad del Estado. Estamos asumiendo que esa es en este momento, ¿verdad? Luego dice, encontrar la justificación del Estado significa hallar respuesta por qué debe de existir el Estado. Tenemos que precisar los motivos jurídicos y morales del Estado para obligar a los hombres a someterse a sus mandatos. Esta parte de la justificación del Estado nos lleva a la revisión de los artículos constitucionales que nosotros estuvimos revisando en la clase anterior, ¿verdad? Cuando vimos en la primera actividad que dice busquemos los artículos en los que se relaciona la soberanía, el territorio, el Estado y el bien común. Entonces, para decirnos que en el artículo 142 constitucional establece que el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional integrado por el suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial, en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. La zona contigua del mar adyacente al mar. Esto nos está delimitando exactamente cuál es geográficamente el territorio o el espacio que le corresponde a cada uno de los estados, ¿verdad? Porque si bien es cierto, estamos tan a la par del Salvador, El Salvador tiene su propia forma, tiene sus propios beneficios, tiene lo que le corresponde en el límite de su territorio. No porque estamos a la par, nos va a llegar el utilizar la moneda como el dólar, como una moneda nacional, ya no utilizan la moneda que ellos tenían, estaba muy devaluada. Tampoco porque nos cae bien Bukele, le vamos a hacer caso a Bukele, porque como somos países centroamericanos, ¿verdad? Nos llamamos también. Entonces, yo no voy a hacer lo que dice mi presidente, sino que voy a hacer lo de él. Para esto sirve exactamente la delimitación territorial. Luego tenemos la soberanía, que está en el artículo 141, que radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio a los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Estos tres poderes que existen no es uno más que el otro. Cada uno tiene su propio espacio para poder ejercer el poder. ¿Por qué creen ustedes
que cuando hacen alianzas, tratan de hacer alianzas con todas estas representantes de estas instituciones. En el caso, no sé si ustedes se dieron cuenta, del Ministerio Público, cuando andaban buscando la forma de que Telma Aldana regresara, que había sido un impasse el que había tenido con lo de la CICIG, que el representante de la CICIG ahora es buscado por un centro o un organismo o un poder que fue al que él pertenecía. Al tener ellos el poder de ese lado, no quería decir que tenían el poder de los otros dos que les hacía falta. Entonces, el creer tenerlos hace que ellos cometan tantos errores y que luego las consecuencias las paguen directamente porque no se puede lidiar con esto, ¿verdad? Recuérdense que las personas, la Asamblea Constitucional fue un ente muy sabio a la hora de delegar los poderes directamente, no solo en una sola persona, sino que en varias. Si es el presidente de la República, él manda. ¿Será que el presidente de la República manda? Solito él. No, licenciada. No, Ligda. ¿Y a dónde pertenece? ¿A qué poder pertenece el presidente? Ejecutivo. Al Ejecutivo. Ejecutivo. Bien. Bien. ¿Y los diputados? Al legislativo. Muchísimas gracias. Al poder legislativo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el presidente, hubo un momento en esta época de la pandemia donde el presidente decía una cosa y el organismo legislativo decía otra. Había un choque y un roce entre ellos que nosotros como guatemaltecos no sabíamos si salir o no salir de la casa, ¿verdad? Porque uno lo ponía y el otro lo quitaba. Entonces, es bien importante que estos poderes estén alineados para el bien común, como nos lo indica directamente el prólogo de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿A quién quiere jalar agua para su? Se dan cuenta de que esto no puede lograr ser, porque para eso son electos a través de ¿qué? Del voto. Votaciones populares. Muy bien, a través de sufragio o un voto, ¿verdad? Gracias. Dime, Hamilton. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Gracias, buenas noches. Tal vez usted me logra recordar esto. Yo una vez me recuerdo haber escuchado de un personaje, no sé, creo que no sé si era de Japón o de China, donde él nos mencionaba, ¿verdad? Que en su país no existían solo 3 poderes, así como en el de nosotros, ¿verdad? Sino que existía un poder más, donde este poder tenía la oportunidad, sin la necesidad de reformar la constitución política, de poder quitar y poner a los funcionarios públicos, ¿verdad? Y que cada una de las personas que ocupaba un puesto en ese lugar no lo ocupaba, digamos, en este caso, por un compadrazgo que se pudiera dar por medio de los politiqueros, sino que el puesto era ocupado según las capacidades que se tenía, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, se tenía la pena de muerte para los políticos, en este caso, que no demostraban ser probos, ¿verdad? Pero no me recuerdo si era de Japón o de China. Eso lo escuché hace más o menos unos 10 años atrás. Fíjese, licenciada, no sé si usted ha escuchado acerca de ese tema y me podría ampliar lo que le estoy comentando. Gracias. Fíjate que sí, en la Constitución de China son 6 los poderes que están relegados, ¿verdad? Para poder hacer esto. Y sí tienes mucha razón, en las noticias pasa constantemente, ¿verdad? Y principalmente pasa con las personas que son corruptas, que todavía se ve de que los cuelgan delante de todo en una plaza, porque ellos no deben de robarse ni un centavo de las arcas del gobierno.
Entonces, exactamente cómo funciona la estructura del gobierno chino, no tengo idea. Lo que sí tengo idea es de que esto sí se lleva a cabo y sí hay más poderes que intervienen, ¿verdad?, para poder gobernar un país. Pero fíjense que en China hay un libro de Oppenheimer, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, que son los cuentos chinos. Este libro de verdad le da a uno una certeza perfecta del conocimiento de por qué nosotros, los países subdesarrollados, nos encontramos donde nos encontramos. China, después de que estuvo en lo de las guerras mundiales, tuvieron una caída tremendísima, entonces ellos ya no tenían dinero. ¿Y ellos cómo lograron sobresalir, según lo que nos cuenta el libro? Es de que ellos todos, las personas que tenían algo económico, lo entregaron al gobierno, por eso es que son muchos más poderes, ¿verdad? Lo entregaron para que pudiera florecer este país. Sin embargo, no era de la noche a la mañana que esto iba a pasar. Ellos invirtieron en algo. Y ellos invirtieron en algo que todos los países lo relegan al último plano. Y Guatemala no es uno de los que se queda atrás. Imagínense que fue un guatemalteco quien presentó todo ese plan para que pudiera sobresalir China. Y él era don Juan José Arévalo. Y él lo único que apostó fue a la educación. Ellos lo hicieron y 20 años después o 25 años después, no sé cuántos años dice el libro, empiezan a ver los frutos, porque todas aquellas personas en las que invirtieron empezaron a tener los propios conocimientos. Cuando yo les hablé a ustedes acerca de la educación tradicional y la nueva educación constructivista, es dejar al estudiante en pleno conocimiento de ellos para que ellos se puedan desarrollar. Recordemos que todos los seres humanos somos distintos, no todos tenemos las mismas capacidades y parte de esta educación constructivista se da llegar a que cada quien conozca su fortaleza y en ella se pueda apoyar. Hay canciones bastante buenas que dicen, si tú quieres ser zapatero, sé el mejor, ¿verdad? Puede que después de ser el zapatero en la colonia, se convierta en el dueño de toda la cadena de zapaterías, porque él está apoyando a lo que él puede hacer, lo que a él le gusta hacer. Y en China así lo hacían. Entonces empezaron a apoyar la educación, empezaron a que trabajaran donde les gustaba. Sí, de hecho, creo que eran menos horas de trabajo forzado que hacían, porque sabían que si las personas descansaban, podían levantarse con más ánimo. En cambio, aquí en Guatemala o en otros países, ¿verdad? Trabajan 8 horas obligatorias. Necesitan trabajar para ganarse unos centavos más. Trabajan 3, 4 horas más. Esas personas no rinden, porque aparte de todo les están viendo que son únicamente 15 minutos para refacción, media hora para el almuerzo, 15 minutos para la otra refacción y todavía así se echan unas horas extras. ¿Qué va a andar rindiendo una persona así? Entonces, todo esto lo hicieron en estos países y por eso es que es uno de los países de potencias mundiales, ¿verdad? Increíblemente. Perdón, pero ya me salí del tema. Luego vemos que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de una persona. Cuando estamos hablando de desarrollo integral de una persona, estamos hablando de todos los conceptos que anteriormente nos dicen. No solo necesita una persona educación, también necesita alimento, también necesita vivienda, no necesita que se la regalen, pero sí que se la proporcionen para que él la pueda tener a la mano y pueda tener una vida digna, ¿verdad? En el artículo 140 de la Constitución establece que Guatemala es un estado libre, independiente y soberano.
organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Volvemos a los mismos de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Luego tenemos disciplinas auxiliares, que es importante anotar lo que se refiere a las disciplinas especiales y a las disciplinas auxiliares. Las disciplinas especiales se ocupan de aspectos parciales del Estado, que sería la teoría de las formas de gobierno, la teoría de la Constitución, la teoría del sufragio, la economía política, que no debe confundirse con política económica, y la sociología política. Cada vez que hablamos de economía política, siempre nos surge en la mente lo que tiene que ver con el dinero. Tenemos el origen de la teoría del Estado. El modelo ius naturalista señala que el Estado es un cuerpo artificial, nacido de la contraposición al estado de la naturaleza. El modelo aristotélico señala que el Estado es una sociedad natural que brota de la normal evolución del primer núcleo organizado, que es la familia. De manera formal, esta materia se originó en Alemania a mediados del siglo XIX. Sin embargo, los estudios que comprende esta disciplina han variado de acuerdo a las distintas corrientes filosóficas. Recordemos lo que nos decía García Márquez acerca de lo que era el naturalista, ¿verdad? Que por naturaleza el ser humano tiene sus propias formas de organizarse, siente la necesidad de tener esa forma de organizar las instituciones para que se puedan desarrollar. La primera institución obviamente fue la familia, en la que hubo un tema de organización de los clanes, de las hordas que se dieron a través de la evolución, pero depende, todo esto ha evolucionado y cada corriente filosófica lo ve de distinta manera. Países donde se desarrolló la teoría del Estado. En Alemania, entre los autores se encuentra el positivismo jurídico de Karl Friedrich von Herder, Paul Lavand y fundamentalmente de Georg Jelinek. La del formalismo jurídico encabezada por el austríaco Hans Kelsen, el deciosismo de Hermann Heller y Karl Schmitt, y la corriente nacional socialista representada entre otros por Hubert Hohn y este apellido si no lo puedo decir. El siguiente es en el país de Francia, y en este país la teoría del Estado se engloba en el derecho constitucional y existe la tendencia de analizarlo desde el punto de vista jurídico. En el caso de Carré de Malbec, y luego otros representantes que también cabe la forma de presentarlos. También se analiza desde el punto de vista de las ciencias políticas, como es el caso de Maurice Duverger y Jean Maynard. Recordemos algo, la forma política de ver un Estado es distinta a la forma social de verla. Sin embargo, para que pueda ser estudiados necesita ser involucrados unos con los otros, ¿verdad? Igual la cultura, la sociedad no se puede estudiar de una forma separada, sino que tiene que ser de un todo para que podamos tener los resultados concretos que se necesitan para poder dar ciertos aspectos en los conceptos de las teorías, ¿verdad? En España, de manera similar a lo que ocurre en Francia, se concluyen los estudios de la teoría del Estado dentro de los programas de Derecho Público y Constitucional y sobresalen los estudios de Adolfo Posada, Ruiz del Castillo, Leo Sánchez, Luis Izaga, Eustaquio Galán y Gutiérrez, Francisco Javier Conde, Antonio Carrán, entre otros. Más contemporáneamente destacada la obra de José Zafra Valverde, que postula la tendencia de considerar a la teoría del Estado como la sociología política. Era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? El estudio de la sociedad inmerso en las relaciones políticas. Italia, que también es un país de los problemas de la teoría del Estado, son estudiados por los tratadistas del derecho constitucional, como Palma Micelli, Orlando y Santi Romano,
De igual manera, en la actualidad existe la tendencia de estudiar la teoría del Estado como una disciplina autónoma, siendo notable la obra de Alessandro Gropali, que no puede quedar a un lado la aportación del filósofo de derecho de Jorge Beccio. En Bélgica, la obra de Jan Davin, que es un gran valor para estudiar los problemas de la política desde un punto de vista teórico, elevándose del positivismo y por lo ortodoxo de su doctrina en relación con la filosofía tradicional. Inglaterra y Estados Unidos, que son los países anglosajones, en las disciplinas políticas y de las ciencias políticas reciben especial atención por su valer. En esta parte de Estados Unidos, yo no sé si ustedes en las noticias se han dado cuenta la forma de cómo Estados Unidos hace para elegir al presidente. ¿Alguien tiene alguna idea de esto? Solo sé que tienen demócratas y republicanos. Exactamente. ¿Será que existen 22 partidos políticos como aquí en Guatemala? No. No. ¿Ustedes qué consideran? ¿Es importante tener solo 2 demócratas y republicanos o es importante tener todo este... ¿cómo se todo es que no sé cómo decirles una palabra para que no se vaya a ver ni sentir como revoltijo, ¿verdad? No, hay bastantes opciones. Muchas, exactas, diferentes tipos, diferentes opciones, porque no sabemos si van derecha, izquierda, ahora hay centro derecha, centro izquierda, al centro. Republicanos salieron, Lina. Hasta republicanos. Sí, tenemos republicanos de la familia, sí. Humanistas, ¿verdad? Entonces ahora sí tenemos de todo. ¿Qué creen ustedes? ¿La diversidad es mejor o solo dos opciones? ¿Qué creen? Que hubieran 2, pero que fueran buenos, dicen. ¿Verdad? Okay. 2 pero buenos, dicen. 2 pero Pues buenos. ya yo creo que estarían 2, porque ya que aquí también igual genera mucho gasto tener tantos partidos políticos. De igual manera, licenciada, al final se quedan 2 partidos, o sea, digamos que van como votando y van descartando y al final se quedan 2 partidos políticos. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Ingrid? Que a la hora de quedarse estos 2 partidos, uno de ellos logra más alianzas que el otro. Y entonces, ¿dónde está la ideología? Sí, por lo mismo, porque hay varios partidos políticos, obviamente siempre van a ir viendo su beneficio, no el del pueblo, y no ven las obligaciones que al final tienen que cumplirle al pueblo, sino que sus beneficios nada más. ¿Verdad? Es que fíjate que eso es lo que yo digo. Está bien, quedan 2, y está bien si se quedaran solos esos 2, pero no, se quedan esos 2 y esos 2 se hicieron alianzas con los demás partidos. Entonces, y la ideología, porque para que tú estés en un partido político lo importante es la ideología, ¿verdad? Claro, y se va perdiendo entonces esa ideología y el sistema. Entonces, es lo que decía el compañero anteriormente, por eso es de que hay tanta corrupción y lamentablemente ya no es política, sino que se convierte en politiquería y entonces caemos siempre a lo mismo, ¿verdad, Lina? Exactamente, dime. Yo pensaría también, ¿verdad, licenciada? Yo pensaría también que hubiera una cierta diversidad, pero no que se excedan a 20, 15 partidos políticos. Yo consideraría tal vez unos 5 para tener también nosotros opción, ¿verdad? Pero aquí que lo hagamos, ay Dios. Hay 30 partidos políticos a la fecha, compañerito. 30, imagínate. Yo dije 22, me quedé corta. Sí, tienen toda la razón. Increíble. Muchas gracias. Licenciada, y todavía no se sabe si perdone que solo no levanté la mano, creo yo, pero no se sabe si solo son partidos y hasta comités cívicos y agrupaciones, o sea que yo pensaría que hasta son más. Sí, ¿verdad? Ya cuando miremos la papeleta ya andamos buscando por el que queríamos votar y no lo encontramos. Por eso es que madrugan por días en el Tribunal Supremo Electoral para inscribirse, porque quieren estar en la esquinita para que no se les pierda. Imagínense. Bueno, teorías del origen del Estado. Teoría histórica. La teoría histórica explica acerca del origen del Estado.
tomándolo como un fenómeno natural originado por el libre juego de las leyes naturales, considerando a estas no únicamente las restricciones como tales, o sea, las leyes físicas, sino también las derivadas de las funciones espirituales del hombre, que también son fenómenos naturales, sirviéndose de las conclusiones de las ciencias sociales. Recordemos que como estamos estudiando el origen del Estado, estamos diciendo que para eso el estudio de la sociedad, ¿verdad? Y la sociedad está formada por distintas formas culturales de ver a las personas. Entonces no es directamente solo las personas X o solo las Y, ¿verdad? Sino que hay una diversidad y la cultura es muy importante para tomarlo en cuenta. Tenemos la teoría filosófica, que es el estado que surge que deriva de la naturaleza del hombre, a diferencia de los contratos, que por el hecho de no serlo no es inválida. Si su actuación es correcta y atiende a realizar sus propios fines, el Estado justificará, pues habrá de contar entonces con la libre adhesión de los ciudadanos que forman el elemento humano en que Estado tiene su base. El objeto de estudio de teoría del Estado es el estudio del conjunto de instituciones estatales, normas y procedimientos a través de las cuales se manifiesta el poder público. El objeto principal de la teoría general del Estado es el estudio del Estado, que se define como la sociedad humana asentada en el territorio que le corresponde, normada por un orden jurídico que es creado y aplicado por el poder soberano para obtener el bienestar general, formando una unidad moral y política. En esta parte del objeto de estudio tenemos que tomar en cuenta, como les había explicado anteriormente, el estudio de teoría del Estado es la base de derecho administrativo, donde ustedes van a ver estrictamente cada desarrollo de cada institución, ¿verdad? Porque si bien es cierto, al menos nosotros los maestros no podemos estar